Éramos tan felices y no lo sabíamos. Hablemos de las carreras de caballo. A mí de chiquitito me gustaba ir al hipódromo ahí en Independencia. A veces me arrancaba el club hípico. En Buchef lo pasaba espectacular. En los años 80 y hacia atrás, para informarse de la hípica, habían no muchas alternativas como hoy. El diario, que no era con información muy detallada, había algunas revistas especializadas, yo no tenía plata para comprarlas, se escuchaba también en la radio Carrera, ahí con el gran Elías Gómez. Otra manera de hacerlo era yendo a las agencias y estar ahí donde se jugaban y se podían apostar a algunos caballitos. Pero en aquella época las agencias hípicas no eran como hoy día, que tienen pantallas de alta fidelidad, están comunicadas por internet, están en línea con otros hipódromos. En aquel entonces, en los años 80 y 70 y para atrás, en Chile habían, por ejemplo, hipódromo en Antofagasta, estaba en la zona norte de la ciudad. También en Coquimbo, estaba muy cerquita de donde está hoy día el casino de Coquimbo. En Viña del Mar, por supuesto, el Sporting. En Santiago, el hipódromo y el club hípico. En Concepción, el club hípico de Concepción o el hipódromo de Concepción, no recuerdo cómo se llama. Y en Punta Arenas todavía existe, pero no hay carreras. Ahí está el hipódromo también. Habían muchos lugares para ver caballitos correr, como, me salió verso sin mayor esfuerzo. Pero lo entretenido de aquella época, y por eso lo traigo aquí Éramos tan felices y no lo sabíamos, era la manera en que se apostaba en las agencias. Había, por ejemplo, en la agencia nada de televisión, nada de radio, había un parlante muy básico de madera puesto ahí en un rincón y uno hacía la apuesta en el mesón. No había computación, entonces te anotaban el vale en un papelito y lo dejaban clavado en una tabla que tenía muchos clavos del 1 al no sé cuánto sería el número de caballos que podían correr, y ahí clavaban tu papel con la apuesta, ganador, placé, en fin. Y de repente se abría el micrófono que se transmitía por línea telefónica y se escuchaba en el parlante algo más o menos así. Comienzan a prepararse. Y todos estábamos ahí pegados al parlante y nos imaginábamos la carrera, pues. El número 2, Pueblerino, está mañoseando en el Partinore. Suben bandera. Partieron. Anita por los palos, 3 cuerpos adelante. Atrás Fidedigno, avanzando por fuera, aparece en tierra derecha, cruzando la curva de los 1200. Y así era el relato, y nosotros pegados al parlante era como dale con el número 2, dale con el 2, dale con el 3, y nos imaginábamos la carrera. Era pura imaginación en ese parlante. Y ahí, obvio, perdía y de vez en cuando algo ganaba. Pero yo quería recordar aquella época maravillosa en que todo era análogo, todo era confianza, porque confiábamos en que lo que estábamos escuchando era lo que estaba sucediendo en la pista. Yo iba a una agencia que estaba en Plaza Egaña, en lo que es La Reina. Hoy día ahí hay un mall. En ese entonces había una agencia del club hípico y del hipódromo en una casa chilena muy antigua. Tú entrabas y estaba en la primera parte donde se podía apostar y estaba la gente ahí jugando, y también había atrás un patio típico chileno, esos patios que tienen en el centro plantitas y tú te sientas alrededor. Bonita época aquella en que íbamos al hipódromo o escuchábamos las carreras en la radio o en la agencia, imaginándonos cómo era según el relato de aquel maravilloso locutor. ¿Y tú, de qué te acuerdas de aquella época?